17 de agosto, queridos amigos, aquí llega la emisión de Comercio TV en nuestra señal de Televicentro de la Política. También llega Maya Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias siempre por acompañarnos a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse, y también a quienes nos acompañan siempre desde muy temprano. Recuerde que si sale de casa, maneje despacio. Hoy tendremos un día con bastante sol, índice UV que llegará a 11, a cuidar la piel. Y claro, si usted quiere continuar con nosotros, www.tvc.com.es, en cualquier dispositivo, ahí nos ve. Efectivamente, empezamos con la información. Revisamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que este viernes, Robert, enviará a la Corte Constitucional el decreto ley, un nuevo decreto ley. La creación de impuesto remitible a las botellas plásticas no retornables tras el pedido de los recicladores. Esto beneficia a más de 20.000 recicladores. Enhorabuena, veamos. En el reciclaje, Elvia Pizuña ha visto su mejor forma de sustento para sacar adelante a su familia, a pesar que la ley, en muchos casos, les habría dado la espalda. Queríamos también que ya nos reconozcan el trabajo. El trabajo, decíamos, en los talleres, como hace el doctor. El doctor todos los días salva vida, pero nosotros todos los días estamos salvando a la naturaleza, la descontaminación. Que no se vayan grandes toneladas de basura al relleno sanitario. Hoy 20.000 recicladores esperan ver plasmados sus sueños en la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, cuyo reglamento fue firmado por el presidente Guillermo Lasso. Estamos pendientes de su bienestar y de su salud. Apreciamos su labor necesaria para una economía verde y a la vez pensamos en los ingresos para sus familias. Los beneficios para este sector de la sociedad empezaron a llegar el 17 de mayo del 2022, en el Día Internacional del Reciclaje, donde se anunció la entrega de certificados profesionales de competencias laborales. Pero cada vez ven más allá. Estamos con un proyecto de ley de la botella PET. Usted sabe que lo que recuperamos, ganamos. Y si nos quitan ese proyecto de ley, todos los recicladores vamos a quedar en peores condiciones. Cada día el reciclador recupera, pero las toneladas recuperadas cada día las empresas bajan y bajan los precios. En su despacho está. Señor presidente, apóyenos la última. Lo enviaré a la Corte Constitucional el próximo día viernes. También en camino está la posibilidad de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó Héctor Romero. Este viernes inicia la distribución de los kits electorales. Además, continúa la capacitación de los integrantes de los miembros de las juntas receptoras del voto. Ya tengo todos los sobres llenos. Cojo y sello el paquete electoral. Hasta el momento, el 50% de los miembros de las juntas receptoras del voto se han capacitado. En la delegación del Guayas y en diversos centros universitarios acuden los miembros de las mesas electorales desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estas se darán hasta el día sábado. Biombo blanco, presidente, y biombo color café, asambleístas provinciales, nacionales y consulta popular. Una vez que se cierren las votaciones, ¿qué se va a escrutar primero? Presidente, vicepresidente, vienen los asambleístas provinciales, nacionales y el último es la consulta popular de la Yasuní. Desde el viernes en la noche empieza la distribución de los kits electorales. Se empieza por los lugares más distantes, que en este caso, como le digo, es la provincia del Guayas, y nos vamos acercando poco a poco a la ciudad. En las Fuerzas Armadas, de acuerdo a las provisiones que ellos tienen, se encargarán de esa distribución. En la provincia del Guayas hay 3.186.903 electores, 9.263 juntas receptoras del voto y 548 recintos electorales. Hemos incrementado en 22 recintos para llegar a un total de 548. Lo hemos hecho en aras de optimizar el espacio en los diferentes recintos. El presidente de la Junta Electoral del Guayas indicó que para estos comicios se ha integrado la mesa de seguridad. Todos los recintos que participan dentro del proceso electoral van a contar con el resguardo policial y de las Fuerzas Armadas. Y en el evento de producirse un evento adverso, se procederá a tomar las medidas correctivas necesarias. Ejemplo, si se presenta algún incidente que atente contra la seguridad, está previsto tomar las medidas del caso. No le puedo decir qué vamos a hacer porque cada evento tiene su particularidad. Este jueves se realizará el sufragio de las personas privadas de la libertad.
420 internos sin sentencia condenatoria ejecutoriada podrán ejercer su derecho al voto, informó Roselena Vázquez. Bienvenidos al avance informativo de El Comercio TV. Candidatura presidencial de Cristian Zurita fue calificada por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Jornada de elecciones anticipadas inicia este 17 de agosto con el sufragio de personas privadas de la libertad. Alrededor de 100.000 integrantes de las fuerzas del orden participarán en el plan de seguridad implementado para la jornada electoral. El detalle de esta y otras informaciones en breve. Siete 1 en la mañana y el Consejo Nacional Electoral calificó la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio. Sin embargo, todavía quedan recursos electorales pendientes que podrían aplicarse. El correísmo fue el único que objetó a Zurita. Veamos. La candidatura de Cristian Zurita por Construye tras el asesinato de Fernando Villavicencio pasó un primer filtro, una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE no dio paso a la objeción presentada por el correísmo. Se califica en unidad de acto su candidatura. Sin embargo, el procedimiento también permite a las organizaciones políticas, al ser una resolución de pleno, impugnar esa resolución ante el mismo Consejo Nacional Electoral, y si nosotros volvemos a resolver, esta también podría ser objeto de apelación al Tribunal Contencioso Electoral. La Revolución Ciudadana argumentó una supuesta afiliación de Zurita al movimiento Reto, lo que quedó sin piso, porque la rúbrica no sería la suya. Primero se pide un examen grafológico y se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión o de afiliación que tiene en nuestra base de datos. Se contrasta de forma visual, muy rápido, con la copia de la cédula que tenemos, y también se pasa por un examen grafológico. Esto mientras Zurita se siente en desventaja frente a sus contendores. La promoción ha estado parada desde el pasado miércoles 9 de agosto, cuando fue asesinado Fernando Villavicencio. Desde entonces han pasado 8 días sin que nosotros podamos tener acceso al fondo y sobre todo al uso de los spots. ¿Quién accede a los fondos de promoción electoral? Los candidatos. Y el señor Zurita no es candidato calificado, por lo que nosotros no podemos asignar esos recursos en una promoción electoral de una persona que todavía está en proceso de calificación. Pero sí hemos tomado la forma de resarcir, si eso se puede tomar como tal, que se permita la difusión de todos los productos promocionales del candidato Fernando Villavicencio que ya fueron producidos con anterioridad. Lo cierto es que Zurita, a pesar que su candidatura no esté en firme hasta el domingo, sí podrá participar. Todos los votos consignados para ese partido político, para la dignidad del binomio presidencial, se asignan al nuevo candidato que será reemplazado. Eso no se puede violentar y así efectivamente será cuando tengamos ya la candidatura en firme. El final de este conflicto, al parecer, tomará algunos días, informó Héctor Romero. Alrededor de 100.000 miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios de organismos de socorro participarán en el plan de seguridad implementado con motivo de las elecciones anticipadas. En algunas delegaciones electorales, la seguridad se redoblará. 53.907 miembros de la Policía Nacional y 39.000 de las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de precautelar la integridad de los ecuatorianos que acudirán a las urnas de este domingo. Con absoluta tranquilidad, con seguridad y garantizar que el proceso de elecciones del domingo 20 de agosto, la ciudadanía salga a votar masivamente para elegir a las nuevas autoridades que corresponden a binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y asambleístas en el exterior. Los recintos electorales
antes, durante y después en lugares en aledaños, en sectores cercanos, en operaciones en territorio, en vías, en carreteras, estará la policía y las Fuerzas Armadas y los ejes de seguridad. Así que la tranquilidad que tenemos que transmitir a la ciudadanía es esa. Todo esto bajo la mirada de quienes estarán operando en los 3 puntos de mando unificados, en el ECU 911 especialmente en Quito, Comandancia General de la Policía y las zonas y subzonas. Para ello tendremos 4.888 vehículos, 4.800 motocicletas, 3 blindados, 7 aeronaves, 22.000 radios y otros medios que se utilizarán en el proceso electoral. Vamos a mantener y se va a reforzar algunas delegaciones y bodegas y centros de procesamiento electoral. Una recomendación a la ciudadanía es acudir sin mochilas, bolsos o carteras. Obviamente es lógico entender que si es que vamos con paquetes o con mochilas, van a ser justamente porque es parte del plan operativo registrado. Así que evitemos llevar a eso, que no le veo ninguna complicación, pero del resto no tendremos ninguna otra restricción. Las Fuerzas Armadas, al parecer sin querer perder tiempo, y desde la noche de este miércoles ya ocuparán los puestos designados. Debe todo el personal militar estar posicionado en los diferentes recintos electorales a fin de garantizar con anterioridad y tomar previsiones ante estos actos que podrían presentarse de inseguridad. Además, recuerde que desde este viernes hasta el lunes rige la ley seca, es decir, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas. Informó Héctor Romero. Vamos a conocer un poco más del candidato Jan Topic. Él siempre quiso ser militar, pero tras no pasar una prueba en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, incursionó en la Legión Extranjera Francesa. Así que veamos un poco más de su perfil humano. Siempre tuvo clara su intención de pertenecer a las fuerzas del orden. Y lo primero que hizo Jan Topic cuando se graduó de bachiller fue enlistarse en el ejército ecuatoriano, pero no pasó la prueba visual. Entonces viajó a Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en Economía y Matemáticas de la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, encontró la manera de cumplir su objetivo de ser militar. Y de ahí, por el tema de la guerra contra el terrorismo, decidí enlistarme en el ejército, en la Legión Extranjera Francesa. Esto es circa 2006. Yo me gradué de la universidad en 2005, 2006 entró a la Legión. Salgo 2012 y 2013 regreso a Ecuador. No, y regreso a trabajar en telecomunicaciones y en seguridad. Pero a su regreso ya tenía otra mentalidad: haber combatido en la Primera Guerra Civil Centroafricana, en la Guerra de Djibouti y Eritrea, en la Segunda Guerra Civil de Costa de Marfil y en el conflicto bélico de Siria. Cambió su perspectiva de vida. Lo dicen, la Legión no es tan difícil entrar. Lo difícil es quedarte. Porque, chus, ese primer año es duro. O sea, mentalmente, psicológicamente no es fácil. Pero si logras sobrevivir ese primer año, terminas siendo una persona mucho más robusta emocionalmente. Logras manejar las adversidades de la vida de una forma mucho más... O sea, tienes un temple diferente, una ecuanimidad diferente. Ves los problemas de la vida de una forma diferente y eres mucho más, sí, estoico, tal vez es la palabra. Por eso afirma que no tiene miedo de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Y si hay que hablar de un temor sería... Sí, tengo miedo de perder el Ecuador. Y eso no son palabras románticas, es real. Más personas, lo he dicho un par de veces, más personas han muerto en lo que va del año por homicidios que en toda la historia bélica internacional del Ecuador. Toda la suma de todas las guerras. Batalla del Pichincha, la guerra del Cenepa. Más personas han muerto este año en las
Topic es un empresario que busca una oportunidad dentro de la política del país. Él asegura que quiere poner su experiencia en materia de seguridad en el manejo de las políticas públicas. Topic tiene también conocimientos en economía. Veamos su perfil político. Jan Topic sorprendió a los ecuatorianos al anunciar su interés en ser presidente de la República del Ecuador, tomando en cuenta que para la mayoría de ellos su nombre era poco conocido y no tenía perfil político. Topic estudió economía y matemáticas en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. En Londres hizo un masterado en finanzas cuantitativas. Es exsoldado de la Legión Extranjera Francesa, donde se desempeñó como francotirador y paracaidista. Asimismo, fue combatiente por decisión personal en otras guerras. Desde el 2010 se desempeñó como presidente de una proveedora de servicios de telecomunicaciones fundada por su padre, Tomislav Topic. Según registros de la Superintendencia de Compañías, es administrador de varias empresas y accionista de otras. Entre estas, una de seguridad, que él asegura es la más grande y tecnológica del país. En el 2019, la proveedora de servicios de telecomunicaciones a la que está vinculado fue investigada por el caso Odebrecht y sobornos 2012-2016. En el entorno político, apareció en abril del 2023. Se decía que el presidente Guillermo Lasso tenía previsto nombrarlo secretario de Seguridad. Sin embargo, esto no se concretó. Ahora es candidato a las elecciones presidenciales del 2023, afirmando no ser de derecha ni de izquierda, informó Maite Morán. Estamos en las 7:12, vamos de vuelta al Consejo Nacional Electoral. Héctor Romero, hay que recordar que hoy día comienza ya votaciones para los privados de libertad. Héctor, ya estás en el Consejo, novedades, buen día. Gracias, Robert, amigos televidentes. Sí, precisamente nos encontramos en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, ubicado precisamente en el norte de Quito, para lo que será la inauguración precisamente de las personas privadas de la libertad, lo que está previsto a partir de las 7:30 de la mañana. En este momento podemos observar, ya han llegado algunas autoridades, vemos a la presidenta de la delegación provincial, a la presidenta Patricia Coello, están llegando algunas autoridades también por aquí. Vamos a saludar. ¿Cómo está, coronel? Un gusto saludarle. Un gusto saludarle. Estamos en vivo para Televicentro, listos para lo que será ya precisamente el voto de las personas privadas de la libertad. Sí, buenos días, un placer saludar a todas las personas que nos están observando. Le comento que efectivamente ya 6.500 policías han sido desplegadas a 300 centros de privación de libertad, donde alrededor de 4.600 PPL se encuentran empadronados, de ellos 2.600 tienen cédula y esperamos la presencia de alrededor de 1.000 PPLs que ejerzan su derecho al sufragio. Muchas medidas de seguridad, me imagino, en centros penitenciarios, inclusive en otras ocasiones la prensa tenía acceso a estos centros, ahora no va a ser así. ¿Quién va a ingresar? De pronto, delegados solos del Consejo Nacional Electoral, grupos de élite de la Policía Nacional, ¿cómo se ha organizado eso? Sí, efectivamente, miembros de la Policía Nacional con unidades de investigación, de inteligencia y grupos tácticos. De igual forma, esto se va a realizar en las áreas administrativas de estos centros de privación, de tal forma que quienes vayan a ejercer el voto pasan a esa área administrativa, de tal forma de reducir al máximo el riesgo en el que podría caer alguna persona externa. Y obviamente miembros del Consejo Nacional Electoral que estarán presentes observando el desenvolvimiento de estas elecciones agosto 2023 por parte de las personas privadas de libertad. Los alrededores de algunos centros de privación de libertad, me imagino, está acordonado, no se permite el libre paso, la libre circulación a los transeúntes. Bueno, todo depende de las apreciaciones de inteligencia que se ha hecho para cada uno de estos lugares. En base a los riesgos a los que nos enfrentemos, se tomarán las decisiones sobre la marcha. En eso, cada uno de los comandantes de subzona, quienes estarán al mando de los operativos, tendrá la capacidad de decidir si cierra o no cierra las vías. Todo esto con relación al nivel de riesgo que puede existir.
labores de inteligencia que ustedes han tenido, bueno, yo sé que no es apto en este momento de pronto hacerlo público, pero ¿tienen la seguridad que esto se va a desarrollar de aquí al domingo todo con normalidad? Y es el llamado precisamente que ustedes habían efectuado a la ciudadanía para que acudan a las urnas a pesar del temor que vamos a tener los ecuatorianos. Bueno, sí, hay 1.891 policías del área de inteligencia que están desplegados en todo el territorio nacional, efectivamente haciendo apreciaciones de inteligencia, las cuales nos darán a los comandantes zonales y subzonales la capacidad de tener una mayor claridad en la toma de decisiones. Y reaccionar inmediatamente. Sí, efectivamente, todas las unidades tácticas de la policía, el GIR, el GO, el GEMA, HUMO, inclusive todas las unidades investigativas que tiene la Policía Nacional, están involucradas en este proceso electoral. Todos, absolutamente, desde los más técnicos en otras áreas, también van a colaborar con la seguridad ciudadana y el orden público, porque para nosotros lo más importante en este momento es que las personas puedan ejercer su derecho al voto con absoluta tranquilidad y seguridad. Ok, agradecemos al coronel José Vargas, quien es el coordinador precisamente de la Policía Nacional, el delegado de la Policía Nacional para este proceso electoral. Ahí escuchábamos las seguridades que ha adoptado la Policía Nacional precisamente para garantizar el normal desarrollo de este proceso electoral. Reiteramos, en pocos minutos, 7:30 de la mañana, está prevista la inauguración precisamente de lo que será el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Compañeros, ustedes continúan con más en estudios. Buenos días, más luego nos conectamos. Seguro, gracias a Héctor Romero. En instantes comenzará este acto. Aproximadamente 2.200 privados de libertad con cédula serán los votantes en este día. Seguiremos contándole. Vamos a una pausa, ya venimos. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias. Delegados electorales de la OEA ya se encuentran en nuestro país para actuar como veedores de las elecciones presidenciales de este domingo. La delegación hizo un llamado a la ciudadanía y también a los actores políticos para que lleven este proceso electoral de forma pacífica. Una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que cumplirá la misión de observación electoral en las elecciones de este domingo, visitó el Palacio de Carondelet este miércoles. Aquí los funcionarios mantuvieron una reunión con el presidente de la República, el canciller y el ministro de Gobierno. La delegación, que actúa como un ente imparcial e independiente dentro del proceso electoral, hizo un llamado a vivir estas elecciones presidenciales de forma pacífica. Hemos expresado nuestro rechazo enérgico y rotundo a la violencia en medio del espacio democrático. Hacemos un llamado para que los próximos días la jornada electoral se lleve en adelante de manera tranquila, de manera pacífica. La delegación indicó que en el país se desplegarán 80 observadores electorales con el fin de garantizar la transparencia de estos comicios. Somos 80 observadores que estaremos desplegados en el territorio nacional en más de 20 provincias. Parte del discurso también fue el rechazo de la violencia durante la campaña electoral que derivó en el asesinato de un candidato presidencial. Nos preocupa un poco que escuchamos entre las fuerzas políticas algunos mensajes que son mensajes alejados de lo que debe reinar en un espacio electoral, y hacemos un llamado para que lo que constituyen amenazas a las autoridades electorales entre las fuerzas políticas no exista. Eso no contribuye a nada. Desde el gobierno, en cambio, se dijo que el Estado busca brindar las condiciones necesarias para que estas elecciones se efectúen con normalidad. Ratificamos a los observadores internacionales la firme e inquebrantable decisión del Estado ecuatoriano, no solamente del gobierno, de que las elecciones continúen. Así se suma el número de observadores que atenderán estas elecciones presidenciales. De acuerdo al CNE, estas votaciones contarán con la participación de 1.500 observadores en total. 1.387 son nacionales y 113 son extranjeros, pertenecientes a organismos internacionales. Informó Edwin Benalcázar.
Es que, amigos, Ecuador vivirá unos comicios históricos, pues se llevará a cabo 2 consultas ambientales, una sobre la explotación minera en el Chocó andino y otra sobre la explotación petrolera en el Yasuní. A pocas horas de finalizar la campaña electoral, los colectivos que promueven el sí y el no en ambos procesos se pronuncian. ¿Qué reflexiones tienen para este día domingo? Enseguida les vamos a contar. El domingo 20 de agosto, los quiteños decidirán si quieren prohibir la minería en el Chocó andino. Esta histórica consulta, a decir de los colectivos que promueven el sí, permitirá a la ciudadanía pensar en alternativas socioambientales de desarrollo sostenible. Estamos festejando desde ya porque es un momento como histórico, es este momento en el que Ecuador se está convirtiendo nuevamente en un ejemplo a nivel mundial, un ejemplo en el que la gente mismo está pidiendo que encontremos nuevas formas de desarrollo, un desarrollo que vaya con la mano de la naturaleza. En contrapartida, quienes promueven el no señalan que es imprescindible desarrollar proyectos mineros que beneficien a las comunidades de Pichincha. Al prohibir una minería responsable, se estaría desprotegiendo a las comunidades, quitándoles cualquier plataforma de desarrollo. Recordemos que si algo puede afectar al ambiente, eso es la pobreza. Varios ambientalistas afirman que el extractivismo a lo largo de la historia no ha permitido a las comunidades obtener beneficios del desarrollo industrial. Porque vemos Sucumbíos y Orellana, las 2 principales provincias petroleras, son las provincias que tienen el de 45 al 55 de extrema pobreza aquí en el Ecuador. Entonces a ellos no les ha dejado nada. Entonces bajo esa experiencia, bajo ese antecedente, no podemos seguir creyendo en falsas ideas de progreso. Por ello promueven que tanto en la consulta del Chocó como en la del Yasuní, los minerales y el crudo se queden bajo tierra. Se están levantando firmas para hacer consultas en otros lugares aquejados por la minería, que va a ser apoyado por el mismo movimiento que ha apoyado el Yasuní y que ha apoyado el Chocó andino. Que la riqueza del Ecuador se quede bajo el suelo, a decir de los sectores que apuestan por el no, significará un grave retroceso para la economía ecuatoriana. No caminemos de espaldas al desarrollo. Mientras nos hablan de ideologías, nuestros compañeros están en condiciones de miseria, de pobreza. Necesitamos inversión en educación, en salud, en vialidad, y estamos apoyando la minería responsable. Informó Álvaro Terán. Y a pocas horas de un proceso electoral en Ecuador, conozcamos un poco el lado humano de Luisa González, esta mujer manaba que busca llegar a la presidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana. Vamos a contarle un poco de su perfil. Veamos. Madre soltera y orgullosa de haber sacado a sus hijos adelante, así se define Luisa González Alcíbar, quien aspira a llegar a Carondelet a sus 45 años de edad. Me casé a los 15 años, fui madre a los 16, me divorcié a los 22. Fue complicado ser madre y estudiando mi hijo. Iba a la universidad, me tenía que llevar al niño muchas veces a la universidad, los fines de semana. Mi familia toda es de Canuto, que es una parroquia de Chone. Luisa ama a los animales. La última mascota que le regalaron fue un conejo que le puso el nombre de Victoria. Me han regalado una ovejita, que aún tengo que ir a ver porque estaba recién nacida y se quedó con la mamá. Me regalaron una coneja. No saben lo que significa eso. Yo veo un animalito y lo adopto como a hijo, ¿no? No, es terrible. La cargo a donde voy, costa, sierra, Amazonía, la coneja va conmigo. En los hoteles la coneja va conmigo. Le puse hasta la Victoria, siempre González Alcíbar. Y le decimos Victoria, eso sí. Una mujer de casa, le gusta bailar, pero no mucho las fiestas. Lo que me pongan, yo solita ya, mi cuerpo se mueve solito, soy costeña, no puedo evitarlo. Me encanta cantar. Pero me han dicho que pensaban que nadie podía cantar peor que Rafael Correa hasta que canté yo. A mí no me importa, yo igual canto.
gran amiga de Rafael Correa, a quien lo admira y lo respeta. Es mi líder, el líder de la Revolución Ciudadana. Y cuando yo trabajé con él, él me decía, usted tiene que leerme el pensamiento. Y en efecto, yo tenía que saber qué quería él antes de que él quiera y tener las cosas hechas, todo perfecto, cronometrado, controlado. Y ahora él va a ser mi asesor y le he dicho, pues bien, tiene que leerme el pensamiento. De niña soñaba con ser astronauta y ahora es candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Yo siempre pensé en ser astronauta. Un niño chiquito, era niña, quería ser astronauta y... A ver, yo descubrí el servicio público con el presidente Correa cuando trabajé con él. Estuve 9 años de los 10 que fuimos gobierno y me apasioné por el servicio público. Astronauta y era muy hiperactiva y no me concentraba mucho en clase. Entonces los profesores me decían, estás cerca porque tú vives en las nubes. Mujer de gafas, de deporte y de un buen café. Soy muy sensible al dolor ajeno. Soy muy sensible al dolor ajeno, al dolor de la gente. Me duele. Y desde el gobierno tú puedes incidir en esa política pública que transforme la vida de todos, mejorar las condiciones de vida. Que yo creo que lo principal es crear las oportunidades. Informó Valeria Navarro. ¿Cuáles son las propuestas en materia de seguridad, economía y bienestar social que realiza la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? A continuación lo revisamos. Para combatir la inseguridad en el país, la candidata del correísmo Luisa González propone frentes de trabajo, uno contra la delincuencia común y otro contra el crimen organizado. Fortaleciendo la fuerza pública, para eso voy a hacer una inversión de $500 millones, sistemas de inteligencia, tecnología y para lo que es crimen transnacional y narcotráfico, en la coordinación tanto con la Unión Europea, por coordinación con Colombia, que para eso ya hemos avanzado también en conversaciones con el presidente Petro. Para solucionar la crisis carcelaria, ha ofrecido la construcción de una nueva prisión. Con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, vamos a sacar la penitenciaría del litoral de donde está actualmente. La penitenciaría ya está en zona urbana. Alrededor de la penitenciaría ya hay casas, gente viviendo, el riesgo es muy alto. Vamos a sacar de ahí la penitenciaría y estamos buscando ya un terreno donde podamos hacer la nueva penitenciaría. ¿De dónde se va a financiar? Miren, el predio en el que está ahorita la penitenciaría cuesta sobre los $100 millones. Hacer la nueva penitenciaría probablemente me va a costar 70 millones. De llegar a Carondelet, la construcción de dicha penitenciaría empezaría en 6 meses y estiman terminar la obra en menos de 2 años. Pero quien gane la presidencia solo tendrá 18 meses de administración del país. ¿Cuál es el frente de acción ante la economía ilegal? Algo fundamental para que funcione la seguridad es depurar la fuerza pública. El embajador de Estados Unidos hizo una denuncia pública. Él dijo que hay narcogenerales. La investigación la tiene frenada prácticamente la señora fiscal general del Estado y es necesario depurar esa fuerza pública. ¿Cómo la vamos a depurar? Con la UAFE, lavado de activos, usando nuevamente el polígrafo. A pesar de que su binomio Andrés Arauz ha hablado de ecuadólares, Luisa asegura que se protegerá la dolarización. En materia económica se propone lo siguiente. Inversión pública eficiente. La inversión pública atrae la inversión extranjera, inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, puertos artesanales. Vamos a invertir $500 millones en arreglar la red vial, 1000 puntos y 2 tramos del ferrocarril de Alfaro que lo destrozaron totalmente. $500 millones vamos a inyectar en la economía nacional, en la banca pública, para que dé los créditos productivos a la pequeña y mediana industria, que tiene cerca del 70% del empleo en el país. En cuanto a bienestar social, se anuncian acciones en las áreas de salud y educación. Medicinas en los hospitales, voy a declarar el estado de emergencia en lo que es seguridad, salud e infraestructura. En salud, las compras públicas de medicamentos, abastecer las farmacias de los hospitales. Hay jóvenes que tienen más de 18 años y no han podido tener su título de bachiller desde la pandemia. Vamos a hacer bachillerato acelerado para que obtengan su título de bachiller. Devolver el presupuesto a las universidades públicas. Informó Valeria Navarro. Tenemos más
noticias. Tu voto en bici es la iniciativa que lleva adelante la Fundación Cicleada por la Vida con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Con ello buscan que la ciudadanía pueda acudir e ingresar a sufragar a los recintos en su bicicleta y de esta manera prevenir el tráfico y demás problemas viales en los exteriores de los centros. La Fundación Cicleada por la Vida, de la mano del Consejo Nacional Electoral, promueven por segunda ocasión la campaña Tu voto en bici. El objetivo de la iniciativa es que la ciudadanía pueda desplazarse a los recintos electorales en este medio sostenible de transporte. Consejo Nacional Electoral, que nos ha dado este apoyo y este trabajo coordinado para promover el uso de este medio de transporte, promover una movilidad sostenible y una movilidad activa. La iniciativa está coordinada con las fuerzas del orden público que custodian los recintos, tanto Policía Nacional como militares. Se coordinó con los entes de seguridad para que se permita el ingreso de las bicicletas y de los biciusuarios en los centros en los recintos electorales. En los diferentes recintos ya van a tener conocimiento justo de esta campaña y se va a dar facilidad. Pero también invitamos justo a la corresponsabilidad ciudadana, a llevar su candado, su casco, luces, guantes. Además, la campaña busca prevenir problemas viales que se generen en los exteriores de los centros de votación. Para reducir el tráfico, para reducir la carga vehicular, la contaminación, y mantener también en la ciudadanía estilos de vida saludables. Yo me sumo a esta campaña Tu voto en bici porque es más ecológico, es mucho mejor, nos evitamos el tráfico y ayudamos a la ciudad. Estiman que más de 3.000 personas se sumen en la segunda edición de Tu voto en bici. En las elecciones anteriores tuvimos alrededor de unas 2.000, 3.000 personas que se sumaron a nivel nacional y era solo la difusión a nivel de Quito, pero tuvimos una acogida importante y en esta segunda esperamos que ese número sea mayor. Finalmente, hacen algunas recomendaciones a los ciudadanos. Utilizar las vías exclusivas como las ciclovías, a los conductores para que compartan el espacio con los biciusuarios, a respetar los espacios, la ciudadanía, crear un ambiente de empatía y solidaridad. En Quito informó Adriana Rojas. Y hay que llevar candados para evitar que los pillos hagan su agosto con las bicicletas también, ¿no? Es una gran iniciativa, sin duda. Con eso evitamos tanto trancón que hay, sobre todo en las zonas donde hay votación. Y hablando de votaciones, Héctor Romero, desde muy temprano está en el Consejo Nacional Electoral. Hoy inician votaciones los privados de libertad. Héctor, parece que ya inició la sesión con la cual se abre oficialmente el día de votación para los presos privados de libertad. Adelante. Gracias, Robert. Compañeros, sí, en efecto, en este momento está tocándose las notas del himno nacional, con lo que ya se va a inaugurar precisamente lo que será el voto de las personas privadas de la libertad. Ya a las 7:30 de la mañana estaba previsto que se inaugure precisamente este evento. Se retrasó unos pocos minutos porque la presidenta Diana Tamaín no ingresaba al auditorio del Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital de los ecuatorianos. Les informábamos anteriormente que son 4.756 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada de 39 centros carcelarios en 20 provincias, para lo cual se han instalado o se van a instalar 62 juntas receptoras del voto. Indicarles que precisamente los votos de este día se llevarán a las delegaciones provinciales electorales, en este caso aquí en Pichincha y en todas las provincias, donde la votación se guardará bajo llaves hasta el día domingo, cuando se haga el conteo final, el conteo definitivo, precisamente también con el voto en casa que se desarrollará el día de la mañana. También está previsto un acto de inauguración. Hace pocos minutos, en las transmisiones anteriores, conversábamos precisamente con el coronel José Vargas, quien es el coordinador de procesos electorales de la Policía Nacional, y nos daba a conocer que se han tomado las medidas necesarias precisamente en los centros carcelarios para que de alguna forma no se registre algún tipo de desmán. También labores de inteligencia han
dado a entender que sí, en algunos centros carcelarios se debería reforzar precisamente las seguridades. Ahí vemos a las principales autoridades electorales, a la presidenta Diana Tamayín, el vicepresidente Enrique Pita, el consejero José Cabrera, como también otros consejeros, también la presidenta de la delegación. Vamos a escuchar unos pocos minutos precisamente lo que es esta inauguración, y con esto oficialmente se dan ya las elecciones anticipadas en 2023, donde los ecuatorianos tienen que elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales, como del exterior. Además, recordemos que existen las consultas tanto del Chocó andino para la provincia de Pichincha, el cantón precisamente de Quito, y también la consulta popular del Yasuní. Vamos a escuchar al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Compañeros consejeros del Consejo Nacional Electoral. Doctora Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Miembros de la Junta Provincial Electoral del Pichincha. Señores observadores nacionales e internacionales que están acá presentes. Autoridades civiles y militares que nos acompañan en este evento. Coronel en Servicio Pasivo Luis Ordóñez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, medios de comunicación, compañeros funcionarios del Consejo Nacional Electoral. La Constitución de la República, en su artículo 62, establece que las personas en goce de derechos políticos tienen el derecho universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, y en su numeral 1 dispone que el voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años y que ejercerán su derecho al voto las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Hoy, el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con lo que dispone nuestra Carta Magna, inicia oficialmente las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consultas populares del Yasuní y Chocó andino. Las declaraciones de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, inaugurando oficialmente lo que es el voto de las personas privadas de la libertad. Ustedes continúan con más información y estudios. Muy buenos días. Gracias a Héctor Romero. Así se inicia oficialmente ya las votaciones de los privados de libertad. Detalles de esto en cárceles públicas lo tendremos en instantes. Por ahora hacemos pausa. Ya venimos.